Sector externo. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. Cuando un país compra bienes al exterior, decimos que está importando, y cuando un país vende bienes al exterior, decimos que está exportando. Lo bueno del comercio internacional es que facilita la especialización, es decir, cada país puede producir aquel bien el cual posee ventajas comparativas con respecto a los otros países y producir a un costo más bajo que otros países. También otra ventaja del comercio internacional es que si en el mercado interno se produce un exceso de oferta, el cual no se puede cubrir con la demanda que hay en ese país, entonces el mundo puede demandar esos excesos de oferta. ¿Cuáles son las causas del comercio internacional? Una es la diferencia en la dotación de recursos naturales. Por ejemplo, si no tenemos los recursos para producir un determinado bien, entonces lo vamos a comprar a aquel país que sí los tenga y pueda producirlo. Otro es la diferencia en el clima, porque hay veces que nuestro clima no nos permite producir ese bien o servicio. Entonces también lo importamos de afuera, como es el caso de las frutas tropicales. La dotación de mano de obra también es otra causa del comercio internacional, ya que a veces la producción de ciertos bienes y servicios necesitan un método intensivo de mano de obra y no poseemos esa mano de obra, entonces también importamos de otros países. La disponibilidad de capital es el mismo caso, donde se necesita un método intensivo en capital, entonces importamos de aquel país que pueda producirlo. Y por último, la educación y la tecnología, cuando la producción de ese bien o servicio requiera de mano de obra calificada y tecnología avanzada. También decimos que existen limitaciones a la especialización. Una de ellas es la movilidad de factores, es decir, que los trabajadores puedan moverse de producir un bien más sencillo a otro más complejo, pero esto va a requerir un personal calificado. De ahí la importancia de invertir en educación. Otra de las limitaciones es la deficiencia de estructura, por ejemplo en caminos o puertos, provocando altos costos de transportes, y las barreras al comercio. Estas son trabas administrativas o arancelarias, ya sea con el motivo de comenzar a industrializar el país para no tener que importar esos bienes de afuera y empezar a producirlos dentro del país, o para proteger a una industria que se considera estratégica para la seguridad nacional, o para desarrollar nuevas industrias que quizás no podrían competir con otros países donde ya se desarrollaron con anterioridad porque demoraríamos más tiempo en hacerlo, o para combatir los déficits entre las exportaciones y las importaciones. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estas barreras al comercio? Va a ser mediante aranceles o impuestos a los bienes importados, las cuotas de importación para que se pueda limitar la cantidad a importar, o puede hacerse mediante regulaciones, por ejemplo controles sanitarios, que el fin que tienen generalmente es usarlo como pretexto para impedir que se importen los bienes, y en eso estamos hablando de barreras no arancelarias, porque estamos hablando de regulaciones administrativas, son como más burocráticas y siempre son en contra de los productos extranjeros y a favor de los productos nacionales, como podría ser también incrementar los costos para que cumplan ciertos procedimientos aduaneros. Los mercados de divisa. Los mercados de divisa son los mercados donde se compran y venden monedas extranjeras de los distintos países. Así tenemos la demanda de divisas, está compuesta por los importadores nacionales, porque los que importan tienen que pagar esos productos extranjeros con moneda de ese país, entonces demandan divisas para poder realizar esos pagos. Los turistas nacionales que van al extranjero, por ejemplo, si nosotros nos queremos ir de vacaciones a otro país, vamos a demandar divisas para poder realizar pagos en el otro país. Y los inversores argentinos en el resto del mundo tienen que obtener monedas extranjeras para pagar sus facturas en otros países, constituyendo así la demanda de divisas, que en este caso nos referimos al dólar porque es la moneda que más se utiliza en el mundo, y decimos que en la demanda de divisa todos sus factores subyacentes permanecen constantes. La oferta de divisas está compuesta por las exportaciones nacionales, los turistas extranjeros y las inversiones del resto del mundo, que generan divisas y constituyen la fuente de ofertas de divisas. Es decir, cuando hablamos de oferta de divisas nos referimos a todas las divisas que entran a nuestro país, ya sea porque son exportaciones nacionales, es decir, nosotros vendemos
y nos pagan con divisas, o los turistas extranjeros, es decir, personas que vienen de afuera a nuestro país y nos pagan con divisas, entonces también constituyen una fuente de divisas, y las inversiones del resto del mundo que también generan divisas. Y decimos que en la oferta permanecen constantes sus factores subyacentes. Ahora vamos a hablar de los tipos de cambio, es decir, cuál es el valor de esa divisa en otra moneda. Por ejemplo, cuál es el valor del dólar en pesos argentinos. En el caso que suba el tipo de cambio, decimos que el peso se ha depreciado o que se ha devaluado, y esto se debe a que necesitamos más pesos argentinos para poder pagar un dólar. Por eso decimos que el peso se ha depreciado. De modo que un tipo de cambio alto hace que nuestros bienes sean más baratos para el resto del mundo y que nos salga más caro a nosotros comprar afuera. Por esto mismo, si nuestros bienes son más baratos para el resto del mundo, van a aumentar las exportaciones y van a disminuir las importaciones porque a nosotros nos sale más caro comprar afuera. De este modo, si aumentan las exportaciones, las ventas nos las pagan con dólares, entonces va a aumentar la cantidad ofrecida de dólares. Y como disminuyen las importaciones, va a disminuir la cantidad de demanda de dólares porque vamos a demandar menos dólares para pagar esos productos importados. En el caso en que disminuya un tipo de cambio, es decir, disminuye el dólar, decimos que el peso se ha apreciado o que se ha revaluado porque necesitamos menos pesos para pagar un dólar. Y cuando tenemos un tipo de cambio bajo, decimos que nuestros bienes son más caros para el resto del mundo y que nos sale más barato a nosotros comprar afuera. Por el motivo de que son más caros para el resto del mundo, van a disminuir las exportaciones y van a aumentar las importaciones porque a nosotros nos sale más barato comprar afuera. Entonces, por lo tanto, va a disminuir la cantidad ofrecida de dólares y va a aumentar la cantidad demandada de dólares. Como vemos, cuando aumenta el tipo de cambio, las importaciones disminuyen y por lo tanto la cantidad demandada de dólares disminuye. Entonces vemos que entre el tipo de cambio y la cantidad demandada de dólares o la cantidad demandada de divisas existe una relación inversa. Mientras que cuando aumenta el tipo de cambio, entonces las exportaciones aumentan y eso produce que aumente la cantidad ofrecida de dólares. Entonces vemos que entre el tipo de cambio y la cantidad ofrecida de dólares existe una relación directa y se mueven en el mismo sentido. En esta imagen vamos a ver el mercado de divisas. La demanda de divisas es decreciente porque, como dijimos, hay una relación indirecta entre el tipo de cambio y la cantidad demandada de dólares. La oferta de divisa es creciente porque la relación entre la cantidad ofrecida de dólares y el tipo de cambio es directa, por lo cual van en el mismo sentido. En el eje de ordenadas representamos al tipo de cambio, es decir, cuántos son los pesos que se necesitan para comprar un dólar, y en el eje de abscisas vemos la cantidad de dólares que se transan. Así, cuando el tipo de cambio es de 10, es decir, necesitamos 10 pesos para comprar un dólar, vemos que entonces todas las divisas se venden y a la vez también son compradas. Ahora, si el tipo de cambio fuera 2, es decir, necesito 12 pesos para comprar un dólar, se va a producir un superávit porque la cantidad ofrecida va a ser mayor que la cantidad demandada. Entonces, van a haber vendedores que se van a quedar sin vender y por lo tanto el tipo de cambio tiende a bajar. Ahora, si el tipo de cambio fuese de 8, significa que necesitamos 8 pesos para comprar un dólar. Y para ese tipo de cambio se da que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, por lo que se produce un déficit. Entonces van a haber compradores que se van a quedar sin comprar, entonces el tipo de cambio tiende a subir. Por último, vamos a hablar de los sistemas cambiarios. El sistema de tipo de cambio es un conjunto de reglas que describen el papel del Banco Central en el mercado de divisas. Cuando hablamos de un sistema de tipo de cambio libre o flexible, es porque el Banco Central se abstiene de comprar y vender divisas, de manera que el tipo de cambio depende y fluctúa de acuerdo con las condiciones de la oferta y la demanda de las mismas. Estamos queriendo decir que el Banco Central no hace nada y deja que, mediante las fuerzas de la oferta y la demanda, se determine el tipo de cambio. Cuando el sistema de tipo de cambio es fijo, el Banco Central se compromete a comprar y vender divisas a un precio fijo y predeterminado.
Esto significa que va a vender cuando exista un déficit a todos aquellos que se quedaron sin comprar divisas y que va a comprar cuando haya superávit en el caso de que se produzca un exceso de divisas. Y el tipo de cambio va a permanecer constante. Ahora, si hablamos de un sistema de tipo de cambio mixto o de flotación controlada, el Banco Central se compromete a comprar y vender divisas para mantener el tipo de cambio de equilibrio dentro de la banda anunciada de flotación. Es decir, va a dejar que se lleve bajo el libre juego de la oferta y la demanda, pero entre un límite superior y un límite inferior. Si pasa alguno de estos límites, entonces el Banco Central interviene y lo hace mediante el sistema de tipo de cambio fijo.